Hoy vamos a hablar la clase especial número 2. Y el tema de hoy es la semirrecta. Nosotros ya habíamos hablado la clase anterior, la clase especial anterior, de las rectas. Habíamos dicho que una recta, ¿sí?, es infinita, ¿sí? Y habíamos dado la diferencia aparte con las curvas, ¿sí? Habíamos dicho que este año no íbamos a hablar de curvas, solo íbamos a hablar de rectas. Entonces, también habíamos dicho que a esta recta yo la puedo llamar con cualquier letra, ¿sí? Por ejemplo, P, ¿sí? Si yo marco un punto en esta recta, los puntos se nombran con minúsculas, ¿sí? Si yo marco un punto X en esta recta pasa de ser una recta a ser dos semirrectas. Semi significa mitad, entonces es la mitad de una recta. Una semirrecta y hacia aquí yo voy a tener otra semirrecta. ¿Cómo voy a nombrar esta semirrecta? Semirrecta P con origen en el punto M. Y hago este dibujo, ¿sí?, para denominar o llamar a este tramo de semirrecta, con un punto de origen y infinito en el otro extremo. Esta otra semirrecta la voy a nombrar A con origen en el punto M. Pasé de tener una recta que se llamaba antes P a tener dos semirrectas, dos medias rectas, con origen en el punto M. Hacia allá, semirrecta P, M, y hacia aquí, semirrecta AM. ¿Dónde observamos esto en la realidad? Por ejemplo, cuando yo tengo una ruta, ¿sí?, que es un tramo recto infinito, es decir, que sigue para allá y también sigue para allá, y tengo otro camino que corta, ¿sí?, con otra ruta, ¿sí?, por ejemplo la que va a Santa Fe y que luego va a Formosa, y la que va para Sáenz Peña y que luego va para Corrientes. En el centro, ¿sí?, estaría el punto de origen. Y hacia los extremos, cada ruta, ¿sí?, sigue su camino hacia un extremo o hacia el otro. Este sería el punto, ¿sí?, y estas serían las cuatro semirrectas que se forman de ese cruce o corte que se forma aquí. Bien, ahora vamos a ver cómo se relacionan las líneas, ¿sí? Las líneas pueden estar una al lado de la otra, equidistantes, ¿sí? Por ejemplo, 2 centímetros. Y aquí también conservar los 2 centímetros. Eso significa equidistante, como son los puntos en la ruta, siguiendo con el mismo tema, o los cordones en las calles, ¿sí?, que no se achican, o no deberían por lo menos, que no deberían achicarse ni agrandarse, sino que ser equidistantes, o por ejemplo las franjas de una puerta, o las 2 barras de una reja, cuando las rejas son una barra al lado de la otra. Entonces, estas líneas que son equidistantes, habíamos dicho muchas veces ya que X significaba igual, se llaman paralelas.
se juntan, ¿sí? Seguirán su camino recto hacia arriba o su camino recto hacia abajo, nunca se van a doblar y nunca se van a cortar, ¿sí? Hay otra relación entre las líneas que se llaman secantes. Las líneas secantes son cuando se cortan. Y se pueden cortar de dos formas. Una es perpendicular, ¿sí? Cuando forman un ángulo, ¿sí?, de 90 grados. Entonces, tengo mi línea infinita que la voy a cortar en el punto P. Por ejemplo, agarro mi semicírculo, ¿se acuerdan del semicírculo? Ubico el punto P sobre la línea. Vamos a hacer más larga la línea esta. Bien. Ubico el punto P, ubico en el centro el punto P, ubico en el cero exacto, ubico en el cero exacto, en la línea de horizonte, punto P, marco 90. Entonces, si yo uso mi cateto menor sobre la línea y la ubico perfectamente, puedo encontrar el ángulo de 90 grados, ¿sí? En donde aquí tendrá 90, aquí también tiene 90 y por oposición estos dos también tienen 90. A estas líneas las llamamos perpendiculares. Cuando dos líneas X y otra línea X se cortan en un punto, por ejemplo, el punto F, que vamos a formar también 4 segmentos, ¿sí? Si yo mido ubicando F en el centro, ubico mi cero, veo contando 10, 20, 30, porque acá está mi cero, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110, 120, 130, llegó a 140. ¿Está? Este ángulo mide 140 grados. Y yo podría deducir, porque sé que desde aquí más este pedazo mide 180. En total, desde aquí, voy a marcarlo con rojo, esta línea y esta línea, entre las dos, tienen que sumar 180. ¿Sí? Entonces, este ángulo debería medir la diferencia de los dos. Es decir, 180 menos 140. Es decir, que debería medir 40. Lo vamos a comprobar. ¿Sí? Ubico mi cero, ubico mi línea de horizonte. Perfecto. Tiene que ser. Y me da 40.
40 grados. ¿Estamos? Entonces, ahí medimos dos ángulos que no miden 90 grados, ¿sí? El opuesto acá va a medir 40. Y este, que es opuesto a este, debería medir 140. Si estuvieran bien, no es que no vayan a medir. Si están bien medidos, porque esto al ser grueso no es preciso y esto tampoco es preciso, ¿sí? Porque los números son muy grandes, ¿está? Entonces, esta medida en donde los ángulos no son todos iguales, no miden todos los mismos, la unión, es decir, este tipo de ángulo que se forma se llama oblicua. Bien, ahora vamos a ir a las actividades como para cerrar el día de hoy. Ya dimos la teoría, ahora vamos a dar la práctica. La primera de las actividades, las dos están integradas. La primera actividad es dibuja el mapa de la escuela. Entonces vamos a ubicar dónde está la escuela, vamos a ubicar la calle que pasa por el frente de la escuela, que se llama Isla del Cerrito, la calle que pasa por el costado de la escuela, ¿sí? Que es la Mendoza, donde nosotros ingresamos por este portón. 3 cuadras más allá o 2 cuadras más acá están las vías del tren. Aquí está la ruta 11, ¿sí? Con el puente de alto nivel. Y hacia aquí está la avenida Alvear, que es la que va hacia Fontana o hacia Resistencia, ¿sí? Con el semáforo, ¿sí? Con el que nosotros salimos y entramos de la escuela. Esa va a ser la actividad número 1, dibujar el mapa. La segunda actividad va a ser coloca la cruz donde corresponda. Entonces, hay distintas relaciones, ¿sí? La primera relación, la calle Isla del Cerrito y la ruta 11. ¿Son paralelas, son perpendiculares o son oblicuas? Isla del Cerrito y ruta 11. Paralelas, perpendiculares o oblicuas. La segunda relación, Isla del Cerrito y Mendoza. ¿Cómo es el cruce? Isla del Cerrito y Mendoza. ¿Paralela, perpendicular o es oblicua? Aparte de estas 4 que están acá, como no me entraba en el cuadro, también quiero que incorporen estas que están acá. Ruta 11 y la vía, Isla del Cerrito y el puente. Y con eso terminaríamos todo lo que vamos a practicar el día de hoy, que terminamos con lo que es segmento, ¿sí? Parte de una recta, un tramo, y lo que era semirrecta, que es una recta cortada en un punto que va a originar a 2 semirrectas.